Estadísticas descriptivas. En la tabla número 1 se presenta el número de víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano. Se tiene que del total, que son 15.738, 14.250 casos fueron mujeres, 1.461 fueron hombres y hay 27 casos sin identificar. En el gráfico 1 se muestra la distribución porcentual de las cifras anteriormente mostradas, donde tenemos un 90.55% de mujeres víctimas de violencia sexual, un 9.28% de hombres víctimas y sin identificar un 0.17%. En el siguiente gráfico se evidencia la situación actual de las víctimas de violencia sexual en el conflicto. Se aprecia que más del 50% de estas víctimas están vivas y un porcentaje nada despreciable murió tras el ataque. En el tercer gráfico se muestran las víctimas de violencia sexual discriminadas por sexo y tipo de agente en el conflicto. Se observa que más del 90% de las víctimas fueron mujeres civiles. En el cuarto gráfico se muestra la desagregación por etnias de las víctimas de violencia sexual. La gran mayoría no especifica una etnia y la mayoría de las personas que sí lo hacen son afrocolombianos. En el último gráfico se muestra la proporción de civiles víctimas de violencia sexual, la cual asciende a 99.58%. Se ve una proporción muy marginal de combatientes y víctimas sin información. Ahora, en el apartado de la discusión, se tomarán algunos referentes teóricos para intentar explicar las cifras de violencia sexual en el conflicto armado a la luz de algunas teorías y corrientes. En principio, tenemos que la violencia sexual se aborda en el conflicto como un mecanismo de dominación del cuerpo, como una extensión del territorio. Las violencias sobre el cuerpo femenino son una muestra de la gran dominación que ejercen los actores del conflicto, que están respaldados por las lógicas patriarcales. La violencia sexual también es un mecanismo bélico de dominio individual y social, que entendido desde la lógica del territorio como una red compleja de interacciones, muestra importantes repercusiones en la construcción y el desarrollo del territorio común. Como conclusión, tenemos que las estadísticas son muy discientes a la hora de mostrar que la gran mayoría de víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano han sido mujeres. Esto obedece a las lógicas patriarcales que se manifiestan en la sociedad y que se materializan de forma más violenta en escenarios de conflicto armado.